13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Les comento al tiro la temperatura en Santiago a esta hora, 26.9. Sensación térmica 27, humedad está bajo 43%. Y para mañana subió la temperatura, el pronóstico, ¿eh? Mañana era 28, subió a 30 y, ojo, el viernes subió a 33. Y el sábado subió de 31 a 34. A prepararse para el calor. Bueno, seguimos con el tema del día. Este es el segundo día de Kast en Europa. El presidente electo José Antonio Kast continúa este miércoles su gira por Europa. Aterrizó en Budapest, Hungría, donde sostuvo una reunión clave con el primer ministro Viktor Orbán y el presidente Tamás Sulík. En la cita, Kast desestimó las críticas internacionales hacia Orbán, asegurando que Hungría simplemente se anticipó al colapso de los servicios públicos mediante el uso de barreras físicas, un modelo que el mandatario electo validó tras recorrer la valla fronteriza con Serbia, confirmando hoy mismo que buscará replicar esa infraestructura en el norte de Chile como eje de su plan Escudo Fronterizo. Fuimos a verlo porque queremos instalar, y ustedes también lo saben, yo hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país para evitar precisamente el ingreso de personas de manera irregular y señalarle a todas las personas que quieran llegar a Chile que tienen que entrar oficialmente por la puerta, no por pasos irregulares, y sí vamos a cerrar los pasos irregulares. En esa línea, Kast vinculó el fenómeno migratorio con la geopolítica, citando el caso de Venezuela. El futuro jefe de Estado aseguró que en ocasiones las dictaduras fuerzan emigraciones masivas o envían personas para influir en los destinos políticos de otros países, aludiendo directamente al asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, crimen que calificó como orquestado por quien dirigía en ese momento el régimen de Caracas. Como nosotros lo vivimos en el caso dramático de los venezolanos, algunos que fueron obligados a salir y otros quizás que fueron enviados. Nosotros sufrimos también el asesinato de un venezolano en Chile y todo indica que fue orquestado por quien dirigía en ese momento los destinos de Venezuela. Finalmente, el líder republicano destacó que estas giras buscan convertir a Chile en un puente diplomático para la región, asegurando que los vínculos que él genere en Europa también beneficiarán a los gobiernos vecinos de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. La agenda de Kast continúa mañana en Roma, donde cerrará su trayecto reuniéndose con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. A ver, José Antonio Kast va a completar una serie de reuniones, todas polémicas, con líderes que son considerados por muchos de ultraderecha. Vamos viendo: Javier Milei, Nayib Bukele, Viktor Orbán, y mañana, todavía no se ha juntado, como decíamos los titulares, como decía Andrés Hernández, Giorgia Meloni. Quizás Orbán debe ser de los más duros. Lleva gobernando desde 1998. Es primer ministro. Como decíamos los titulares, se ha caracterizado por su lucha contra la inmigración. Hago un bemol, sí, y lo hice también con el tema de la frontera de República Dominicana con Haití. La frontera de Dominicana con Haití se extiende por más o menos 372 kilómetros. La de Hungría con Serbia son 175 kilómetros. La de Chile con Bolivia son 800 kilómetros. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a José Antonio Kast, si quiere replicar el modelo de Dominicana y de Hungría, ¿cómo la va a adaptar a la situación chilena? Es bien distinto construir controles, disponer de fuerzas policiales o fuerzas militares en una frontera de 175, que ya es larga, con una frontera de 800 kilómetros, más encima que la frontera chilena-boliviana está en condiciones geográficas muy particulares. El Paso Chungará, donde pasan los camiones de Bolivia, bajan a Arica, está a 4.200 metros de altura. O sea, lo difícil que es vivir ahí con condiciones climáticas de calor en el día, mucho frío bajo cero en la noche. Entonces, todo eso hay que preguntárselo al presidente en su momento y a la ministra de Seguridad, cómo lo van a hacer para controlar esa frontera extensa. Orbán, como les decía, un personaje muy, pero muy admirado por Trump. Trump lo ha elogiado. De hecho, en mucho tiempo en Estados Unidos
decían cuál era el modelo que a Trump le gustaba, sobre todo cuando Trump estaba asumiendo el mandato 2.0, el de ahora. Y yo leí en el New York Times que me sorprendió y ahí empecé a leer más de Orbán, que los analistas decían que Orbán era el personaje, no había otros que se presumían que podían ser, no, Orbán era el personaje para Trump, se han reunido, han tenido intercambio, Trump fue a buscar los mismos consejos, las mismas recetas que fue a buscar Kast con Orbán, control inmigratorio, control de los inmigrantes, lucha contra, o sea, negarse la regularización de los inmigrantes, impedir el tema de los asilos políticos, o sea, tener muy, muy controlada la frontera. Le dijeron a Kast que dijera un saludo para Argentina. Dijo entre risas, ¡viva la libertad avanza! Kast es más comedido que Milei, porque esa frase tiene ¡viva la libertad, carajo! Kast no dice esas cosas. Bueno, y ahora viene la reunión con Meloni, toda una figura en Europa, como yo le he comentado acá, ganó por la derecha radical, se ha moderado, muchos dicen que quizás ese sea el modelo de gobierno de José Antonio Kast, ganar, pero ni tanto, Kast no ganó tanto por la derecha, ganó con posiciones de derecha, pero no de ultraderecha. Yo creo que su candidatura más radical fue la anterior, la con Boric. Pero ese podría ser el modelo. Cuando le han preguntado a Kast cuáles son los modelos que a él le gustan, ha mencionado por el lado de la lucha contra el crimen organizado, ha mencionado a Bukele y a Meloni como una figura política. Vamos a ver, Meloni muy amiga, a más de Milei, trató de ser el nexo entre Trump y Europa. No le ha sido fácil eso por las relaciones tensas que tienen Europa en este momento con Estados Unidos. Así sigue la gira. El presidente se viene el viernes, ¿o no? Sí, el viernes viene. Se iría supuestamente de vacaciones. Me cuesta creer acá verlo en vacaciones, pero sería 10 días de vacaciones, del 7 al 17. Y estamos en la interrogante, es cuándo va a nombrar a los subsecretarios y a los delegados presidenciales. Y también algunos dicen, hoy día hablaba con José Miguel Insulza en la mañana, me decía, yo creo que Kast tiene que decidir si va a apoyar a Bachelet antes del 11 de marzo. El 11 de marzo es muy, muy allá. Pero hablé con los republicanos y ni una posibilidad, no quieren apurar nada de ese tema porque dice que la verdad que no es un tema de emergencia. Conexión Tele 13. La UDI y el Partido Republicano solicitaron la renuncia a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo. ¿Por qué? Por el financiamiento estatal a un evento que se llama Excéntrico Fest, que es como un festival porno, de películas porno y de conversaciones porno. Ahí le voy a explicar cuáles fueron los seminarios. Mientras, el ministro del Interior Álvaro Elizalde enfatizó que la gestión de Redondo cuenta con todo el respaldo del presidente Gabriel Boric. El evento, que fue organizado por la sociedad Contrafoco S.p.A., obtuvo, según la UDI, cerca de 65 millones de pesos de financiamiento desde los fondos concursables dispuestos por el Ministerio de las Culturas para la versión de este 2026 del Festival de Cine que promueve la pornografía. El hecho causó revuelo en la oposición, donde los diputados Gustavo Benavente y Otuiti Teao, además del presidente del Partido Republicano Arturo Esquella, solicitaron la renuncia de la ministra Carolina Arredondo. Esquella además emplazó a la jefa de la cartera de las Culturas a decir verdaderamente si estaba al tanto del hecho y si comparte la lógica de andar financiando pornografía, mientras que desde la subsecretaría aclararon que el proyecto se adjudicó un fondo concursable en 2025 mediante un proceso público regulado por bases técnicas. Además, apuntaron que la selección se realizó conforme a los procedimientos establecidos. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, resaltó que la adjudicación de los recursos no se basa en decisiones unipersonales de una autoridad en particular y destacó que la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, cuenta con el respaldo del presidente de la República. Hoy en la mañana tuvimos un debate con nuestros columnistas de Mesa Central, Jimena Jara y Claudio Alvarado, respecto si el Estado o el gobierno debía financiar este tipo de actividades.
más allá de si uno adhiere al porno o no, entran los temas de libertad de expresión, diversidad, otra cosa, pertinencia de un tema que no convoca a la mayoría, un tema que es conflictivo, cómo se enfoca. Jimena Jara decía, a ver, pero no conozco el evento, pero en qué contexto se dio, de qué se habló. Y yo me puse a buscar estas son películas, está en la página web las películas, son hartas películas que dan, todas porno, por cierto. Y en las actividades paralelas dice, todas las actividades tienen entrada liberada. Entonces dijeron, ¡ay, los cabros chicos pueden entrar! No. Ingreso exclusivo mayores de 18 años, que no es un detalle tampoco, y requiere inscripción previa. Las discusiones que se dieron, miren, en el panel, cuesta entender el lenguaje, porque es bien alambicado, pero en el panel se dieron memorias y archivos pornos, y era un panel donde se discutía cómo se podían crear historias, biografías y memorias a partir del porno. Porque todos estos paneles tienen que ver con la negación del porno, que es una manera también de decir la negación de la diversidad, de la libertad de expresión y la capacidad de expresarse de lo que sea, de lo que fuere. Este panel tenía invitados de Argentina, de México, también de Chile, y después vino un panel que se llama Difusión y Mediatización de Culturas Pornográficas. Está difícil el lenguaje. Es que si les explico no van a entender nada. Yo no entiendo, pero hay algo de los estigmas, los estereotipos, etcétera. Ahí también había un invitado francés en Estados Unidos. Y porno es cine, entre paréntesis, no, es cine. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para quiénes organizar una muestra de porno? Que eso es como el meollo del asunto de por qué se hizo esto. ¿Por qué lo financió el Estado? Son preguntas abiertas. Este evento no es de ahora. Este evento tiene 6 temporadas. No logré reportear si las temporadas anteriores fueron solo pagados por privados, ONG, sociedad civil, o recibieron algún apoyo del Estado. Pues si fueron del 2020, ya han pasado 2 gobiernos que han financiado esto. No sé tampoco si se financió o no antes, pero provocó la polémica, obviamente que los sectores más conservadores, no en juicio de valor, están en contra de esto, y también vienen todas las dudas respecto si el Estado tiene que, insisto, financiar obras de este tipo que quizás no sean muy de nicho. Otra pregunta. ¿El Estado por qué tiene que gastar plata en intereses de grupos muy identitarios y muy chicos? Esto como si gastáramos mucha plata, con todo el respeto, y no tiene nada que ver con el porno, con la asociación, no sé, de filatélicos, de gente que junta estampillas. ¿Vale la pena gastar 50 palos en eso? Que el Estado gaste. Si los filatélicos quieren organizarse, otro tema. Van a estar felices los filatélicos, pero no estoy comparándolos con porno. Insisto, sino que son más bien intereses de nicho. En Colección Tele 13, la conversación del día. Y finalmente el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo una reunión con Jorge Quirós, que lo va a suceder, como sabemos, desde el 11 de marzo. Esto en el marco del proceso de coordinación por el cambio de mando. El encuentro se realizó en dependencias del Ministerio de Hacienda y es el primero de, dijeron, una serie de reuniones entre ellos dos. En un punto de prensa conjunto, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, valoró esta instancia. Le he transmitido a Jorge y su equipo toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda, de los equipos que actualmente aquí trabajan, para colaborar, entregar los antecedentes técnicos, la información fiscal y responder, por supuesto, a todas las consultas necesarias de forma tal que tengamos una transición fluida. Lo mismo hizo Jorge Quirós, quien no entregó mayores detalles sobre los contenidos tratados en la reunión. Quisiera agradecer al ministro Grau por la disposición con que él y su equipo han iniciado este proceso, disposición que desde luego confiamos plenamente se va a mantener durante todas las reuniones subsecuentes. El encuentro se dio en medio de los cuestionamientos por el déficit estructural que se proyecta en torno al 3%, cifra que supera ampliamente las estimaciones iniciales del gobierno y que implicaría un nuevo incumplimiento de la meta fiscal. Además, este contexto previo estuvo tensionado por las declaraciones públicas de Quirós, quien calificó la situación fiscal como grave, y por la defensa de Grau, quien ha llamado a analizar el escenario a partir de los indicadores económicos y no solo del déficit.
Esto es clave en este encuentro, lo que mencionaba Andrés, que en el fondo ha habido fuego cruzado por el tema económico desde, bueno, toda la campaña y antes de la campaña, fuertes críticas a Marcel primero, a Grau después, el tema del déficit fiscal, la opinión que tuvo Jorge Quiroz respecto a que la economía está en un estado de emergencia. Por el otro lado, la defensa de Grau, que la deuda ha bajado, la justificación que da el gobierno, que dijo Grau y Javiera Martínez, que hay un problema con los ingresos del fisco, que también han bajado. Javiera Martínez mencionaba como descargo que los grandes contribuyentes, los más grandes contribuyentes de impuestos en Chile, bajaron casi en 20% la recaudación de ellos. Le preguntaron a Grau en Mesa Central cuáles eran las razones, dijo que no se sabía, estaban hablando de ilusión, de bajo crecimiento, pero ha sido duro el trato entre Quiroz y Grau. Grau es más bien silencioso, no es bueno para la pelea, Quiroz es más agresivo, está entrando con expectativas muy altas y también quieren dejar en claro el gobierno de José Antonio Kast que no es verdad el tema que el gobierno de Boric, como ha sostenido la administración actual, le entrega el país a un país normalizado, entre comillas. Ellos dicen que no, que el déficit fiscal es gigante, de ahí vienen los 6.000 millones de reajuste fiscal, que no sé cómo lo van a hacer, y que el crecimiento es paupérrimo, es el segundo crecimiento más bajo desde la vuelta a la democracia, el primero fue Michelle Bachelet 2. Este es el segundo crecimiento más bajo, entonces dice, bueno, ¿cómo nos entregan un país así cuando deberíamos estar creciendo al 4 y no al 2.3, al 2.7, al 2? Entonces no era fácil esa reunión, muy templado los dos en la salida, una conferencia de prensa conjunta, no uno da por hecho eso, no hay que darlo por hecho, en otros países eso no ocurre. Lo mismo pasó con Poduje y con Montes, lo mismo pasó con Elizalde y Alvarado, que no tenían tantas rencillas internas como sí tuvo Poduje con Montes y Grau con Quiroz con Grau. Así que se va cumpliendo el proceso de transición, las cosas están funcionando, bueno, y por ahora el clima es tranquilo en la medida que se está instalando el gobierno. Vamos a ver después del 11 de marzo cómo se disparan los que llegan y los que se van. Conexión Tele 13. La familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera pagó la segunda cifra más alta por impuesto a la herencia, son 167.000 millones de pesos. Los herederos pagaron de una vez ante la Tesorería General de la República. Solo el tributo pagado por la familia de Anacleto Angelini Fabri, fallecido en 2007, supera el monto cancelado por la familia Piñera Morel. Hace 19 años sus herederos pagaron 4,6 millones de UTM, es decir, 326.000 millones de pesos. La ley establece un plazo de 2 años para el pago del impuesto tras un fallecimiento, plazo que se cumplía este viernes en el caso del expresidente Sebastián Piñera. Según Pulso, los herederos del exmandatario, su esposa Cecilia Morel y sus 4 hijos, acudieron a la Tesorería General de la República el pasado 3 de febrero para realizar el trámite donde se desembolsó el monto total, aunque se podía cancelar en cuotas hasta por 3 años. La herencia que dejó el expresidente Piñera asciende a 640.000 millones de pesos, quien incluso al momento de su muerte era dueño del 66,85% de Bancard Inversiones Limitada. Claro, a mí me llamó la atención, bueno, que Piñera no tenía testamento. Bueno, era joven, ¿ah? Yo creo que la gente hace los testamentos más cuando ya se sienten más cerca de la muerte. Piñera no lo sentía porque era joven, pero sí hay gente que es más previsora y antes deja el testamento. Ahora el testamento era relativamente fácil, él le deja la plata a su mujer y a sus hijos, pagaron impuestos 190 millones de dólares más o menos, la fortuna era de 740. Me decía alguien de cercano a Piñera que él ya había pagado una parte del impuesto a la herencia, o sea, no una parte del impuesto a la herencia, no, porque eso es cuando muerto, ya había repartido su fortuna en una primera etapa, entonces esos 140 es más plata. Yo pensé que Piñera tenía cerca de 1.200 millones de dólares más o menos, eso pensaba.
porque se hizo una fortuna gigante, era uno de los hombres más ricos de Chile y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Así que la familia se apuró, pagó antes de lo que tenía que pagar, no lo pagó en cuotas y termina esta historia de las famosas platas de Piñera, pues, que tanto hablamos cuando era candidato, el fideicomiso ciego, el conflicto de interés, las acciones, cómo se había hecho la plata. Yo creo que la billetera de Piñera fue la más conocida de Chile. O sea, cuando la gente decía, no, Piñera es millonario y tiene conflicto de interés. Bueno, todos sabíamos lo que tenía Piñera porque fue publicado no una vez, sino que 1500 veces. Entonces, así como que se impresionen en ese momento cuando fue presidente y ahora no tiene sentido. Conexión Tele 13. Se me perdió la paginita. Echeverri se lanzó contra Boric. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, lanzó duras críticas contra el presidente Gabriel Boric, a quien calificó como un mal presidente, y afirmó que su salida del organismo se debió a una trampa atribuible al Partido Comunista. En conversación con el podcast Somos Rentable, Echeverri sostuvo que durante su gestión no contó con el apoyo necesario del Ejecutivo, especialmente en materias de control y fiscalización, afirmando que el gobierno no dio las facilidades operativas requeridas para enfrentar delitos asociados al transporte y contrabando. En relación con su salida del organismo, el exdirector aseguró que la polémica por el pago de contribuciones fue utilizada en su contra, acusando una coordinación entre funcionarios del servicio y sectores ligados al Partido Comunista para forzar su renuncia. Además, cuestionó con dureza la conducción del país bajo el mandato de Boric y señaló que el presidente no tiene la preparación ni la experiencia necesaria y vinculó el actual escenario político al auge de figuras de derecha por la falta de prioridad en temas de seguridad. Bueno, ¿se acuerdan por qué se fue Echeverri? Echeverri se fue por un reportaje de TVN de la Connie Santa María, donde denunciaba que en una casa de veraneo que tenía él no había pagado las contribuciones que había que pagar, grosso modo. Y en medio y el contexto que se daba esa noticia, ese reportaje, era precisamente un debate en el país sobre por cómo se cobraban las contribuciones, por qué habían subido tanto las contribuciones y cuáles eran los criterios para las contribuciones. Y ahí participó obviamente Echeverri cuando era director del Servicio de Impuestos Internos. Tiene una frase que todavía me acuerdo, que reconoció que había como un vacío en el método para fijar los precios de las casas o de los departamentos o de los terrenos que uno paga contribución. Recordemos que no toda la gente paga contribución, hay un monto hacia arriba que se paga contribuciones. El tema de las contribuciones todavía está en el debate. José Antonio Kast habló de eliminar las contribuciones, no sé si lo va a cumplir. Le preguntaron a Jorge Girón la otra vez qué iba a pasar, dijo que se iba a discutir en medio del contexto de la discusión de la tributaria. Quieren eliminar las contribuciones, las municipalidades alegan. Dicho esto, me llamó la atención de lo que habló Echeverri. Él dijo que siempre pensó que el reportaje había sido filtrado por alguien que tenía interés en sacarlo del servicio. Siempre él dijo, es sospechoso que en este momento aparezca esta noticia, se filtra un medio, pataleó. Bueno, y él dice que el Servicio de Impuestos Internos está cooptado por el Partido Comunista, por funcionarios del Partido Comunista. Es más, menciona que Janet Jara en su momento fue funcionaria y dirigente de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos. Entonces dice que detrás de su despido por la denuncia de QTVN está el Partido Comunista. Esto no lo había escuchado nunca. Dice la funcionaria que estaba a cargo de evaluaciones, a la cual él despidió, le pidió el cargo, dice también creo que es del Partido Comunista. Entonces hay mucha conciencia. ¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? No sé. ¿Por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé. ¿Por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar? Y antes no salían, estaban en la oficina o en sus casas los funcionarios de Impuestos Internos. Son las palabras polémicas de Echeverri que obviamente van a obligar al Partido Comunista y a Janet Jara a responderlas.